Bienvenidos un día más a En la mente del asesino. En el vídeo de hoy os traigo uno de los casos más intrigantes y misteriosos de la historia criminal: el asesinato de la niña JonBenét Ramsey. JonBenét Patricia Ramsey, una niña de solo 6 años de edad, se convirtió en un nombre de los más conocidos a nivel mundial al ser encontrada sin vida el 26 de diciembre de 1996. Su asesinato en su propia casa en Boulder, Colorado, dejó perplejos a la policía y a la comunidad en general, y a día de hoy, el caso sigue sin resolverse. En esta historia, exploraremos los detalles desconcertantes que rodearon la vida y la muerte de JonBenét Ramsey. Analizaremos las teorías y las evidencias, y trataremos de arrojar luz sobre este enigma que ha mantenido intrigada a la opinión pública mundial desde que ocurrió. Esta historia que entra en un mundo oscuro. Intentaré aclarar todos los eventos que rodearon la vida de JonBenét, su impacto en la sociedad y las incógnitas que siguen sin respuesta en el caso. Antes de comenzar, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. ¡Comenzamos! JonBenét nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Con apenas un año de edad, su familia se mudó a Colorado, Estados Unidos. Su padre es John Bennett y su madre, Patricia, también conocida como Patsy Ramsey. Además, tenía un hermano llamado Burke, 3 años mayor que ella. Desde niña, JonBenét era conocida por participar en concursos de belleza. En Estados Unidos existe la tradición de concursos de belleza infantiles, en los que la niña había ganado fama tras ganar varios certámenes. Patricia, su madre, también destacaba en el mundo de los reinados. Había ganado la corona del Miss West Virginia en 1977. Patricia Ramsey llegó al mundo de los concursos de belleza desde que era una adolescente. Eso era su pasión. Era de esperarse que al nacer su hija la involucrara desde pequeña en esta actividad. En lo que respecta al padre, era un hombre de negocios, propietario de la reconocida Access Graphics, una empresa de servicios informáticos. El 26 de diciembre de 1996, por la mañana, una señora desesperada llamó a la línea de emergencias 911. La señora, muy nerviosa, dijo que habían secuestrado a su hija y que había encontrado una nota donde solicitaban una suma de dinero para devolverla con vida. La señora que había llamado era nada más y nada menos que Patsy Ramsey, la madre de JonBenét, la pequeña niña de 6 años que se había ganado a su público por su singular estilo de modelo infantil. Patsy dijo que se levantó como a las 5 de la mañana con el propósito de bajar hasta la cocina para tomar un poco de agua. Cuando bajaba, vio un sobre en las escaleras y dentro una nota que solicitaba la suma de $180,000 por el rescate de la niña. Además, pedían que no avisaran a la policía si querían a la niña con vida. Inmediatamente después de leer la nota, subió al cuarto de JonBenét y no la encontró, por lo que, muy asustada, llamó a emergencias en medio de un notable nerviosismo. Al menos es lo que se percibía en su voz por vía telefónica. Enseguida la policía llegó a la casa, pero en ese momento no hicieron mayores averiguaciones. Ya con la investigación en marcha, transcurría el tiempo en el que las autoridades iban y venían sin hallazgos importantes. Durante esos momentos, los padres pidieron apoyo a varios amigos. Fue entonces cuando la policía le dijo al padre que revisara la casa de nuevo, pensando que la niña pudo haberse escondido en algún lugar. John respondió que la había revisado hasta la saciedad. Sin embargo, pidió a un amigo que lo ayudara a buscar. Aquí es cuando los hechos empiezan a inquietar. El padre, de una forma muy extraña, baja hasta el sótano y encuentra a la niña, inerte, fría, sin vida, con una manta blanca encima. En aquel instante, el padre se percató de que la niña tenía una soga atada alrededor de su cuello, una cinta adhesiva tapándole la boca y una fractura en el cráneo. Su reacción fue coger a la niña, levantarla y llevarla hasta la sala. Es en este punto donde comienza la investigación de forma más intensa de este caso, uno de los más inusuales, y os voy a contar muchos detalles que se incluirán en un documental intrigante sobre la minuciosa investigación llevada a cabo en relación con este caso. La autopsia de la niña reveló las razones de su muerte. Se constató que la cuerda que se encontraba en su cuello en el momento de ser descubierta por su padre fue la causa de su estrangulamiento. Además, se detectó una fisura en la parte superior del cráneo de aproximadamente 8 centímetros de longitud, con forma rectangular.
Por conclusiones forenses, la causa principal de su muerte fue la combinación de asfixia por estrangulamiento y trauma cráneoencefálico. Es aquí donde surge la interrogante sobre quién pudo haber sido el asesino. Con la finalidad de encontrar al responsable de la muerte de la niña, se consideraron y valoraron cientos de hipótesis. Se tomaron declaraciones a muchas personas que se consideraban sospechosas. Finalmente, los indicios apuntaban hacia el padre, la madre y el hermano de John Bennett. Aunque se hicieron varias hipótesis, la primera que se barajó fue que el asesino pudo haber entrado por una ventana del sótano que tenía un cristal roto. Esta sospecha quedó sin fundamento. Lo curioso es que debajo de la ventana, que estaba medio abierta, había una maleta. En primer momento se creyó que el sospechoso había entrado por esa ventana, subió a la habitación para raptar a la niña, le tapó la boca con cinta adhesiva y después la bajó al sótano. Esta hipótesis fue desestimada porque en una esquina de la ventana encontraron una tela de araña intacta, completa. Si alguien hubiera pasado por ahí, la hubiese desprendido. Era evidente que se trataba de una tela de araña, que estaba mucho tiempo en ese lugar, y era poco probable que alguien pasara sin desprenderla. Respecto al cristal roto, John admitió que hacía meses lo había golpeado sin querer y estaba roto, pero no le dio importancia. El otro enigma fue el de la maleta, al que no se le encontró explicación. No tenía lógica que el secuestrador pidiera recompensa si la rehén estaba muerta y lista para meterla en una maleta. Por otro lado, la carta del secuestrador era extensa, lo que hizo pensar que había sido escrita con calma y antelación. Además, el papel y el bolígrafo pertenecían a la casa. Comprobaron que nadie había entrado en la casa, porque nunca encontraron puertas o ventanas forzadas. Además, no hubo ni una sola huella dactilar que comprometiera o identificara a alguna persona extraña. Las ventanas y puertas fueron revisadas escrupulosamente y no se encontraron evidencias. Los dueños de la casa argumentaron que muchas personas que trabajaron para ellos podían tener acceso a las llaves. Entonces, fueron entrevistados y se tomaron huellas del personal que había prestado servicio como empleadas del hogar, niñeras, y todos negaron haber estado involucrados en un acto tan cruel y doloroso. Al final, la hipótesis de la ventana fue descartada. La segunda teoría involucra al padre, la madre y el hermano como principales sospechosos. En el caso del padre, se llegó a sospechar de su culpabilidad, ya que la niña tenía signos de abuso sexual y en su ropa interior hallaron muestras de ADN que no pertenecían a ninguna persona de la familia. Aquí se presenta una gran contradicción, porque el ADN no era del padre. ¿Cómo podía ser sospechoso? De nuevo cobraba valor la posible existencia de un agresor externo al seno familiar. La suposición de que haya sido el padre se debe a que la autopsia reveló signos de abuso sexual, anteriores a la fecha del fallecimiento de John Bennett. De ahí que se pensó que su padre abusaba de la niña años atrás. La teoría del abuso por parte del padre cobraba fuerza, de forma que pudo haber sido un accidente durante un juego sexual. Ahora el estrangulamiento aparecía como una forma para despistar la causa inicial del fallecimiento, que pudo haber sido la fractura del cráneo. Siendo así, la madre de John Bennett estaba actuando como encubridora de John. En los meses posteriores, la revista Vanity Fair sugirió en un artículo que la niña pudo haber sido asesinada en un juego sexual donde participaba con los padres. Sin embargo, de esto jamás se encontraron pruebas. Otro indicio que hacía sospechar del padre fue su desaparición momentos después de que la niña falleciera y la policía llegara a la casa. Se cuenta que John estuvo ausente de la casa más de una hora y nunca se supo a dónde fue. Cuando volvió, se observaba en él un comportamiento extraño, que pudo haber sido por el impacto que le causó la muerte de su hija. Lo cierto es que se le veía perturbado, hablaba acelerado y se le agolpaban las palabras. Obviamente estaba nervioso. Por otro lado, inmediatamente contrató a 2 abogados penalistas y aún relaciones públicas para que lo asesoraran en el caso. Esto despertó aún más las sospechas, porque si realmente era inocente, ¿para qué debía blindarse jurídicamente? Lo más lógico era que tomara esas acciones en caso de que pesara sobre él alguna acusación, hecho que no había ocurrido todavía. Casualmente, la cantidad de dinero de $118.000 que pedía el supuesto secuestrador en la carta era exacta la suma que John había recibido por un trabajo. Otro punto curioso, porque la familia de John Bennett tenía mucho dinero, tanto que superaba 10 veces la suma exigida en la carta.
No cabe duda de que si se tratase de un secuestro, la cantidad exigida hubiese sido mayor. Otros elementos que lo comprometen como posible autor del crimen es que manipuló y alteró la escena del crimen. A pesar de haber buscado varias veces por toda la casa, no encontró el cuerpo cubierto por una manta blanca, pero cuando pidió al amigo que lo acompañara a buscar por la casa, fue directamente al sótano, al lugar donde estaba el cadáver de la hija, la cual subió a la sala y luego la devolvió al sótano. No cabe duda de que este comportamiento era raro y sospechoso. La tercera teoría parte de una llamada al 911. La llamada fue realizada por la madre y parecía estar muy inquieta al principio, pero se calmó un poco hacia el final. Cuando casi finalizaba la conversación telefónica, la recepcionista dice: «Patsy, Patsy», y nadie contesta. Los investigadores estudiando esa hipótesis realizaron un hallazgo sorprendente. Se trataba de un ruido o vibración rara que se oye al final de la llamada. Este ruido fue analizado por investigadores del FBI y procesado por un programa de audio para reducir el ruido y hacerla más audible. La limpieza del audio reveló que Patsy no estaba sola cuando hablaba. De la grabación se extrajeron otras voces de fondo. La primera dice: «No vamos a hablar más contigo». Presuntamente se trata de la voz de John. En la segunda voz filtrada se oye como si dijeran: «Ayúdame, Jesús». La última voz que se escucha parece ser la de un niño, una voz un poco más pequeña. Parece decir: «¿Qué encontraron?». Sin embargo, habían declarado que Burke estaba durmiendo. Espero que te esté interesando el caso de JonBenét Ramsey. ¿Qué teoría crees que es más creíble hasta ahora? Comparte tus ideas en los comentarios mientras analizamos más detalles de este misterio. No olvides dar me gusta si te está gustando y suscríbete para seguir desentrañando esta historia. Estos datos son muy curiosos e importantes, y es una de las formas en que se incrimina a la familia en este hecho, porque se nota que están hablando y están desesperados por algo que ocurrió. Otra prueba que incrimina a la madre es la nota. La nota fue escrita utilizando un bolígrafo y un trozo de papel de un cuaderno que ella tenía en su oficina, que estaba en la misma casa. Además, al realizar la prueba de escritura, se descubrió que la caligrafía era muy similar a la de Patsy. Se especula que posiblemente ella sea la culpable, ya que, como se sabe, en su juventud fue reina y deseaba obtener el dinero que principalmente provenía de su hija y de los concursos que ganaba. Se cree que esa noche estaban ensayando intensamente, exigiéndole mucho a Ramsey, y en un momento de cansancio pudo haberla golpeado accidentalmente con un objeto, abriéndole el cráneo y causándole la muerte sin siquiera percatarse. Así es como se especuló que tal vez se originó toda la historia. El FBI convocó a un grupo de expertos e investigadores capacitados en el ámbito de la interpretación de gestos y expresiones. Estos profesionales se dedicaron a analizar y descifrar los movimientos y acciones de los padres durante las entrevistas, es decir, su lenguaje corporal. En una entrevista, un investigador le pregunta a la madre si está convencida de que su hija fue secuestrada, violada y asesinada por un secuestrador. Antes de responder, la madre niega con la cabeza, pero su esposo intercede y dice que sí están seguros, a lo que ella asiente. Los expertos en lenguaje corporal interpretan que la madre sabe que esta versión no es cierta. Sin embargo, la madre nunca fue juzgada y los detalles sobre el caso se mantuvieron sin resolver, ya que murió en 2006 debido a cáncer de ovarios. Se cree que el hermano de la niña, Burke, pudo haber sido el responsable. En esa época, JonBenét tenía 6 años y su hermano Burke tenía 9 años. Se dice que Burke era una persona muy reservada y no interactuaba mucho. Es posible que hubiese sentido envidia de su hermana, ya que ella recibía toda la atención de sus padres y del público en general. Incluso una amiga de la familia relató que intentó hablar con Burke en una ocasión, pero él le pidió que se alejara y no le molestara. Esta actitud resulta extraña para un niño de esa edad. De acuerdo con la explicación proporcionada por el FBI, en el transcurso de esta detallada investigación, se sugiere que lo que pudo haber sucedido fue lo siguiente. Durante la autopsia, se encontró piña en el estómago de JonBenét, lo que indica que ella había comido piña unas horas antes de ser asesinada. Ahora bien, esto está relacionado con su hermano de alguna manera. Resulta que tanto JonBenét como su hermano tenían gusto por la piña con leche y cereales, o algo similar, que es muy común en Estados Unidos. Se cree que esa noche, JonBenét se fue a dormir a su cama mientras su hermano Burke, quien tenía hambre,
Bajó a la cocina y encontró a su madre preparando algo de cenar. Su madre le ofreció: «Si quieres, puedo darte una taza de té junto con tu acostumbrado tazón de piña con leche». El niño empezó a comer en su mesa, momento en el que JonBenét aparentemente se despertó y decidió bajar también. Cuando lo hizo, encontró a su hermano comiendo y, al parecer, tomó algunos trozos de piña directamente del tazón. Según esta teoría, su hermano, quien ya estaba cansado de la atención y privilegios que su hermana recibía, tomó una linterna que se encontraba en la encimera de la cocina y la golpeó. Este golpe resultó en una fractura en el cráneo de la niña y provocó su muerte instantáneamente. Se puede argumentar que, a pesar de ser muy pequeño, este niño podría estar sujeto a la ley de procesamiento judicial en aquel momento, y por tanto los padres intervinieron en este asunto tan complicado y doloroso. Después de los acontecimientos, se llevaron a cabo múltiples entrevistas con el niño a lo largo de varios meses y años para discutir lo sucedido. Durante la primera entrevista, que tuvo lugar solo unos días después del fallecimiento de su hermana, se le realizaron numerosas preguntas acerca de los hechos. Sin embargo, su actitud parecía mostrar constantemente irritación, mostrándose distraído y poco interesado en lo sucedido. Esto desconcertó a los investigadores, ya que resultaba increíble que un niño, especialmente después de haber perdido a su hermana de manera tan trágica, se mostrara tan relajado y tranquilo con respecto a lo ocurrido. Además, se le preguntó si se había despertado en algún momento durante la noche y si tenía algún conocimiento sobre el incidente, a lo que él respondió que nunca se había despertado y que tenía un sueño muy profundo, siendo el grito de su madre lo único que lo había despertado. También le preguntaron si se sentía seguro en esa casa y él respondió afirmativamente, cosa que también resultó muy extraña para los investigadores, ya que esperaban que el niño estuviera preocupado por su seguridad si alguien la hubiera secuestrado, asesinado o violado. Sin embargo, él estaba tranquilo y aseguraba no preocuparse por eso. Le preguntaron si tenía algún secreto y él contestó que no, y que no recordaba nada en particular, pero que incluso si tuviera alguno, no lo revelaría. Tras ese acontecimiento, la investigación siguió avanzando y surgió la cuarta teoría. En el examen del cuerpo de JonBenét se encontraron 2 marcas en sus costillas y espalda, lo cual despertó sospechas. Algunas personas afirmaban que estas marcas podrían haber sido causadas por una descarga eléctrica de una máquina utilizada por la policía para controlar a las personas. La teoría argumentaba que el secuestrador la habría llevado a su cama, aplicado la descarga eléctrica y dejándola inconsciente, lo que explica que no gritara o se moviera. No obstante, las pruebas demostraron que esta versión no era viable. Cuando alguien recibe una descarga de esa magnitud, no pierde el conocimiento ni permanece en silencio, sino que reacciona con adrenalina y busca escapar. Además, las marcas en el cuerpo de JonBenét no coincidían con las características de una descarga eléctrica. Esto generó una gran incertidumbre, ya que quedaba la duda sobre la naturaleza de dichas marcas. En la escena del crimen, se descubrió que había rieles de un tren que pertenecían a Burke. Este tren era muy querido por JonBenét y había incluso una habitación dedicada a jugar con él. Al comparar la distancia entre los rieles con la distancia entre los puntos en las costillas de la niña, se encontró que eran idénticas. Esto sugería que alguien había utilizado los rieles para mover a la niña sin tocarla, posiblemente verificando si seguía con vida. Sin embargo, aún no se conocían los detalles exactos de lo sucedido. Cuando Burke, tiempo después, fue entrevistado nuevamente, ya tenía alrededor de 11 años, le hicieron varias preguntas, entre ellas para averiguar si a veces se levantaba por la noche para comer algo, a lo que respondió que sí, que en algunas ocasiones lo hacía. El entrevistador luego lo condujo con más preguntas, mencionando que a veces los padres suelen animar a comer más fruta, a lo que Burke coincidió diciendo que le gustaba la piña. Además, existe un incidente ocurrido en el año 1994, que fue relatado por una amiga de la madre. La amiga presenció a JonBenét llegar a su casa con una herida extraña en el pómulo. Al preguntarle qué le había sucedido, JonBenét le dijo que había sido golpeada accidentalmente por Burke con un palo de golf, fracturándole el pómulo. Fue necesario realizar una cirugía plástica para repararlo. Esta información generó sospechas sobre la posible participación de Burke en el caso, aunque no se encontró mucho sentido a esta teoría de que tal vez los padres,
podrían haber encubierto un accidente de juegos causado por Burke. Además, durante la llamada al 911, la madre parece decirle a alguien, posiblemente a Burke, ¿qué hiciste? A lo que el padre responde que no hablarán con él en ese momento. Más tarde, el padre menciona lo que encontraron, dando la impresión de que había ocultado algo en el sótano. Por último, la quinta teoría, en 2006, surgió de un sospechoso llamado John Mark Carr, quien fue arrestado por la policía mientras viajaba hacia Tailandia, acusado de ser el responsable de la muerte de John Bennett. Se decía que estaba obsesionado con ella en ese momento, y finalmente la habría asesinado y violado. Sin embargo, posteriormente se confirmó que el ADN encontrado en la ropa interior de la niña no coincidía con el suyo, descartando su implicación en el caso. Aunque no fue procesado por este caso en particular, sí fue detenido por otro delito relacionado con pornografía infantil. Hablando sobre el tema de ropa interior de la niña, se encontró un ADN muy peculiar que nunca pudo ser atribuido a ningún sospechoso. Se especulaba que pertenecía al violador. Sin embargo, los investigadores llevaron a cabo diversas pruebas. Compraron esa misma ropa interior nueva, que no fue tocada en ningún momento, y la llevaron a un laboratorio especializado en pruebas de ADN. Un reconocido experto realizó un análisis y se descubrió que la ropa interior siempre contenía ADN de personas desconocidas. Esto se debe a que durante la fabricación y empaquetado de la ropa interior, diferentes personas tienen contacto con las prendas. Es muy posible que este ADN provenga de alguien que los haya empaquetado y vendido, y por ese motivo se encontró en la ropa. Esto brinda otra respuesta sobre la presencia de un ADN extraño en la ropa interior de la niña. Pero es posible que la muestra de ADN haya perdurado a pesar de las veces que fue lavada la prenda íntima. En 2016, Burke Ramsey hizo una aparición en el programa de televisión Dr. Phil para hablar sobre el caso de su hermana. Durante la entrevista, negó cualquier participación en el asesinato y expresó su frustración por las especulaciones que habían rodeado a su familia durante años. Después del asesinato de John Bennett, Burke se mantuvo alejado de los medios de comunicación. Solo se supo que él y su familia se mudaron a Atlanta, Georgia, después del asesinato. Otro de los aspectos muy comentados sobre el tema fue que la familia Ramsey poseía una gran fortuna y ejercía mucho poder. Se especuló con esto, por los rumores de varios agentes del FBI estaban al tanto de quiénes eran los responsables. A pesar de la continua insistencia para resolver el caso, incluso entraron en desacuerdos dentro del mismo FBI, quienes afirmaban que no se resolvería para evitar conflictos políticos. Daba la impresión de que tenían a ciertas personas sobornadas para guardar silencio. Esto nunca se pudo confirmar. En la actualidad, en noviembre de 2022, después de haber pasado 26 años, la policía, de Boulder, Colorado, dijo al The New York Post que se va a iniciar una nueva investigación sobre el asesinato de la niña John Bennett Ramsey, y que en esta ocasión lo harán conjuntamente con el equipo de revisión de casos resueltos de la ciudad. Estaremos pendientes de las investigaciones para manteneros informados, si por fin se resolviese el caso del asesinato de la niña. Gracias por acompañarme en este recorrido por el caso de John Bennett Ramsey. ¿Qué aspecto de este caso te parece más desconcertante? Además, ¿crees que algún día se resolverá este caso? Me encantaría conocer tu opinión. No olvides dar me gusta, suscribirte para más contenido sobre crímenes y compartir este vídeo para que otros también puedan sumergirse en este misterio. Nos vemos en el próximo vídeo.